Buenas noches, queridos. Damos la bienvenida. Primeramente, dar gracias a Dios por este espacio. Por favor, me pueden permitir, voy a iniciar la grabación también. O ya se inició. Exactamente. Entonces, bienvenido, buenas noches nuevamente, ¿verdad? Este, Vamos a dar la bienvenida a este panel de expertos sobre la crítica liberal, sobre la corriente crítica liberal. Hoy abordaremos sus fundamentos teóricos, su importancia y su relación con el trabajo social y la intervención en lo público. Me presento, soy la de soy moderador. Mi nombre es Leonela González. Voy a presentar los integrantes de los panelistas. José Rodríguez, Keisile Pinayu, Denis Epiayu y la que tenemos de acompañada invitada, este, Eliana González, la del público, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Que es la corriente crítica liberal, que es la corriente crítica liberal, que es la que cuestiona la limitación del liberalismo clásico enfocaba, que se enfoca solo en la libertad individual. Propone una mirada más reflexiva sobre las desigualdades y las relaciones del poder, ¿verdad? Buscando la libertad, acompañado de la justicia social y participación ciudadana en el trabajo social, impulsa una práctica más crítica y transformadora orientada a la defensa de derechos y cambios sociales. A mis queridos panelistas, ¿verdad? Les voy a dar el espacio para que ya inicie su participación. Iniciaremos en orden, ¿verdad? Cada panelista va a dar su intervención. Por aquí vemos levantada la mano del panelista José Rodríguez. Damos el espacio al panelista. Buenas noches, bendiciones para todos. Buenas Esta noches. noche, en este momento, le voy a hablar de cómo se relaciona la corriente crítica liberal con el trabajo social y la intervención en lo público. ¿Sí? La corriente crítica liberal y su relación con el trabajo social y la intervención en lo público se puede entender en varios planos teóricos, políticos y prácticos. Desde lo teórico, la corriente crítica liberal surge como una reflexión frente a los excesos del liberalismo clásico y del neoliberalismo, aunque defiende las libertades individuales y los derechos ciudadanos.
los concibe de manera crítica. No basta con proclamarlos, sino que debe garantizarse en la práctica, sobre todo frente a las desigualdades sociales. En el trabajo social, esto se conecta con la idea de que los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, no pueden quedarse en el plano formal, sino que requieren condiciones materiales que los hagan efectivos. Se valora al ciudadano como sujeto de derechos y no solo como receptor de ayudas, lo cual significa que tenemos que resignificar la intervención social hacia la emancipación y la justicia social. Desde lo político, el liberalismo crítico cuestiona los modelos de Estado que se limita a garantizar la economía del mercado y promueve un Estado social de derecho, capaz de regular y distribuir y garantizar la igualdad de oportunidades. Para el trabajo social, esto implica que la intervención no es neutral. Se ubica en el debate sobre el tipo de políticas públicas que se impulsan y cómo éstas afectan a la población vulnerable. Ese es mi aporte, querida compañera. Muchas gracias, querido panelista, ¿verdad? Entonces seguimos con la siguiente participante. Sería, tengo una mano levantada por acá, Casey Pinayu. Buenas Bienvenida. noches. Presento Priscila Pinarí. La pregunta que estaré realizando y comentando un poco es la siguiente. ¿Cuál es el enfoque principal de la corriente crítica liberal en el trabajo social? Bueno, teniendo en cuenta esa pregunta, la corriente crítica liberal en el trabajo social más que todo se enfoca en la crítica a las estructuras y sistemas sociales que perpetúan la desigualdad y la injusticia social y busca promover cambios graduales y reformas dentro del sistema existente para mejorar la situación de los grupos vulnerables. Sin embargo, esta idea se basa más que todo en la sociedad que puede ser mejorada a través de la crítica y la reforma de la estructura y sistema existente, como les estaba comentando hace poco, en lugar de buscar un cambio revolucionario o una transformación radical en el trabajo social. Esta corriente más que todo también se enfoca en analizar, cuestionar las políticas y las prácticas que contribuyen a la marginación y la exclusión social y en desarrollar intervenciones que promuevan la justicia social y la equidad. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Así es. Esto se trata es de dar sus conocimientos sobre el tema de este encuentro. Entonces vamos con participante. Querida participante invitada del público, parece que quieres participar.
No sé si esa es la señal, pero va y viene. Buenas noches, queridos panelistas. Bendiciones para todos. A mí me Buenas gustaría noches. aportar un poco sobre la corriente crítica liberal y también hacer una pregunta. Bueno, la corriente crítica liberal, en el trabajo social como una perspectiva, esto busca más que todo analizar desde un enfoque crítico y el ámbito del pensamiento social que se fundamenta en los conceptos del liberalismo, tales como la libertad personal y también en defensa de los derechos humanos. Esto lleva a un análisis crítico desde los principios, señalando sus carencias. Y me gustaría hacerle una pregunta porque a mí me pareció muy interesante la intervención del compañero José. Compañero, ¿cómo se relaciona la corriente crítica liberal desde lo teórico y político? Compañera, buenas noches. Dando respuesta a su pregunta de cómo se relaciona la corriente crítica liberal desde lo teórico y lo político. Bueno, les puedo decir que desde lo teórico, desde lo teórico, el liberalismo crítico parte de la idea de que la libertad individual debe ir acompañada de condiciones sociales, las cuales son educación, la salud y un trabajo digno, que la hagan posible. Crítica al liberalismo clásico, que defienda libertades formales, pero ignoraba las desigualdades materiales. En el trabajo social, esta visión se conecta con el enfoque de derechos sociales y justicia distributiva, donde donde la intervención no se limita a la asistencia, sino a garantizar que las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos. Reconoce al individuo como sujeto de derechos y a la comunidad como un actor político con capacidad de transformación social. Desde lo político, el liberalismo crítico propone un Estado social y democrático de derecho, que no solo garantice libertades formales, sino que regule y distribuya los recursos para reducir la desigualdad. En el trabajo social, esto significa una práctica vinculada a la incidencia en políticas públicas, con participación en la formulación, ejecución y evaluación de programas sociales. Esa sería la respuesta, querida compañera. Muchas gracias, compañero. Me pareció muy interesante su respuesta. Gracias. Querido panelista José Rodríguez, ¿verdad? Sí, puedes, te voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo se relaciona en la intervención social? A ver, ¿cómo se interviene con para ti de lo que tú, para ti lo que usted en
¿Cómo te explico? Bueno, o sea, ¿cómo se relaciona en la intervención social? A ver. Ok, compañera. Buenas noches. O sea, la relación de la corriente crítica liberal, ¿cómo se relaciona con la intervención social? ¿Cierto? Sí, claro. ¿Cómo se relaciona esta intervención social? Ok, ok. Entonces, mire, la corriente crítica liberal entiende que las libertades y derechos solo son reales si extienden condiciones materiales. Para ejercerlos en la intervención social, esto se traduce en pasar de una visión asistencialista a dar ayudas puntuales a una visión garantista. O sea, la idea es crear capacidades y condiciones para el ejercicio pleno de derechos. En el trabajo social se ha inspirado en esta corriente que promueve procesos participativos a la comunidad y deja de ser objeto pasivo de intervención y reconoce como actor político y ciudadano. Esa sería la respuesta, compañero. Muchas gracias, compañero José. Entonces, ¿verdad? Querida panelista Denise Piayú, para ti, o sea, ¿cuál sería entonces del tema de este encuentro, ¿verdad? En la corriente crítica liberal? ¿Cuál es la idea central de la corriente crítica, ¿verdad? ¿Cuál es la idea central? Buenas noches, bendiciones. Respondiendo pues, la pregunta, la idea central sería reconocer que aunque el liberalismo defienda valores esenciales, en la práctica esos ideales no siempre se cumplen ni garantiza justicia social. ¿Qué quiero decir con esto? Que las corrientes crítica liberal busca ajustar el liberalismo para que sus principios de libertad y derecho realmente se cumplan en la vida diaria. Por esto, estas corrientes buscan revisar, cuestionar y reformar el liberalismo para adaptarlo a las realidades sociales. Ok, entonces, ¿qué cambio sería entonces necesario para el liberalismo para que sea más justo? A Claro, ver, refresca esa sí, memoria, querida panelista. Usted sí puede responderme. claro, compañera. Bueno, cambios o reformas que reduzcan las desigualdades de como becas, mejoras en la salud pública y leyes que protejan los más vulnerables. También puede ser hacer leyes y programas que realmente beneficien a todos y sobre todo a quienes tienen menos oportunidades. Ok, ¿verdad? Entonces, querido panelista, ¿alguien más va a dar su intervención? Aquí está una panelista, tiene la mano levantada.
Ahí está, Casey Lepina, ayuda, adelante, siga. No para mencionar un pequeño ejemplo con base a la respuesta que le di a la pregunta mía hace poco, me gustaría hacer un aporte en esa parte también. Bueno, una trabajadora social que se enfoca en la corriente crítica liberal está trabajando en un proyecto con familias de bajos ingresos en un barrio marginal. Su objetivo principal es ayudar a estas familias a acceder a recursos y servicios que permitan mejorar su calidad de vida. Sin embargo, este enfoque crítico liberal, en lugar de simplemente proporcionar servicios de asistencia directas, la trabajadora social decide abordar las causas subyacentes de la desigualdad y la pobreza está en busca. Una de estas es concientizar a las familias sobre sus derechos para que obviamente esas personas tengan claridad cuáles son sus derechos, para que ellos también se puedan defender. También está la parte donde ella ayude a la familia a tener un empoderamiento. La influencia política y programas. También está fomentar la participación ciudadana. Estas son muy importantes para que las personas o los ciudadanos de esa familia también se puedan defender y tengan claramente cuáles son sus derechos. Gracias. Muy buena esta participación, ¿verdad? Pero para en sí no hay un solo actor, hay varios actores que aportaron esto. Denis va a hablar sobre un actor. Buenas noches, señor, nuevamente. Moderadora Leonilda. Bueno, partiendo de lo que los temas que, bueno, que es la corriente crítica liberal, que es lo que estamos hablando, teniendo claro que las corrientes críticas liberal nos enseñan que no basta con hablar de libertad y derechos, Disculpa, sino panelista, pensé que iba a decir uno de los actores. sí, claro, con eso voy, pero estoy resaltando un poco lo que usted habló Ok, para... ok. Esa, discúlpame tú. Ok, gracias. Bueno, como venía diciendo, sino que hay que mirar las desigualdades reales y cómo el poder afecta a las personas. Entonces aquí sería, ¿cómo lo aplicamos en el trabajo social? Nos impulsa a defender la justicia, la participación y la dignidad de cada individuo. En parte está el autor Michel Foucault, que fue un filósofo. Él ve al trabajo social como una herramienta para cuestionar el poder, dar voz a quienes no la tienen y promover la justicia social. Ve a los trabajadores sociales como actores que participan en el sistema del poder, pero también como posibles agentes de cambio. Gracias. Así es, muchas gracias.
por ese valioso aporte. Entonces vamos con Casey Leb otra vez. Bueno, estos panelistas están... Pero seguidamente, después de la compañera Denise, también quiero como agarrar un autor también que hace énfasis un poquito también en esta corriente crítica liberal. Bueno, el autor es Peter Marshall, que es conocido por su trabajo en el campo de la política social y el trabajo social. Y ha sido un crítico destacado de las políticas neoliberales y su impacto en la protección social. Sin embargo, su enfoque se centra más que todo en la crítica a las estructuras y sistemas sociales que perpetúan la desigualdad y la injusticia social. Cabe recalcar que también busca promover cambios graduales y reformas dentro del sistema existente para poder así mejorar la situación de los grupos más vulnerables. Gracias. Gracias a ustedes también, querido panelista. Querido panelista José Rodríguez, querías... no, ya, discúlpeme que ya aquí hay una mano levantadita de nuestro público. Eliana González, ¿quieres aportar algo? ¿Vas a hacer una pregunta? Queridos panelistas, a mí me pareció muy interesante la intervención de nuestra compañera Denise y nuestra compañera Casey Ley. Gracias por su aporte. Bueno, vamos a darle espacio al compañero José, algo que nos hables de su propio conocimiento, o sea, qué le pareció esta corriente crítica liberal. Buenas noches. Me parece muy interesante esto sobre la corriente crítica liberal y su relación en el trabajo social. O sea, yo entiendo como la corriente crítica liberal que surge como una postura combinada al respecto por las libertades individuales propias del liberalismo, una mirada crítica hacia las desigualdades estructurales y limitaciones de un estado mínimo para el trabajo social. Estos panelistas están activos otra vez. Casey Lee Pinayú, adelante. También teniendo en cuenta este tema que es de suma importancia, claramente, como hemos interactuado un poco, dándonos más información acerca de esto. Esto también nos ofrece una visión más clara, madura y humana del liberalismo. ¿Por qué razón? Porque ya que esto nos recuerda que la libertad sin justicia no es libertad plena y que una sociedad democrática debe
construirse, no solo desde los derechos individuales, sino también desde el compromiso ético con el bienestar común. Por eso a mí pues, es algo muy interesante hablar de este tema porque nos ayuda a abrirnos más mentalmente, también para uno ya más adelante de tener las cosas claras, tener conocimiento. Es algo muy enriquecedor estas informaciones que fueron dadas por cada uno de los panelistas, y también agradecemos a nuestra oradora que estuvo en compañía de nosotros, lo cual nos habló un poco más de esta temática que es de suma importancia para cada uno de nosotros, y solo me queda agradecer a Dios y a todos nosotros por esta interactividad que acabamos de tener. Gracias. También excelente, bonito mensaje. También a ustedes hay que dar las gracias. Bueno, entonces, más nada que decir. Gracias a nuestro panelista por sus valiosos aportes. Podemos concluir que la corriente crítica liberal constituye una herramienta fundamental para el trabajo social, ¿cierto? Entonces, ya que promueve una reflexión sobre las estructuras del poder, fomenta la participación ciudadana y busca transformar la realidad social en favor de la justicia y la equidad. Bueno, agradeciendo a todos ustedes por su atención y damos por finalizar este panel de expertos. Muchas gracias, que tengan excelente noche. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, bendiciones para todos. Así es. Dios con ustedes. Bendiciones para todos. Amén, amén. Amén.